¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero, como siempre, que vaya muy bien por ahí. Ya no es un tabú. Parecía algo loco, parecía mentira, parecía una temeridad anunciar que pasados unos meses el petróleo iba a llegar a los 2 euros, el combustible iba a llegar a los 2 euros en las gasolineras. Lo pronosticamos y desgraciadamente acertamos. Y poco después ha ido pasando todo lo que ha pasado y que os hemos ido relatando punto por punto en este canal respecto al aumento sin freno del precio de los combustibles, y en las últimas horas acaba de aparecer una noticia que yo creo muy relevante y por eso me pongo aquí delante de la cámara para explicar cómo el gremio de los gasolineros ya habla sin tapujos de que este verano, en los momentos de mayor circulación, la gasolina, el combustible, podría llegar a los 3 euros el litro. Y la gran pregunta es esa, ¿realmente vamos a llegar a ese tope? ¿Qué está pasando exactamente? Vamos a verlo en este vídeo. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Recuerda que estás en el canal de carwow.es. Somos un comparador de precios de coches nuevos. Si buscas un coche nuevo, aquí vas a encontrar la mejor oferta con absoluta comodidad y velocidad. Tú buscas y configuras el automóvil que más te guste o te interese, el sistema te va a mandar directa y rápidamente aquellos precios, la mejor oferta que va a localizar en el ámbito geográfico más cercano a tu persona, y nadie te va a molestar hasta que tú no inicies un proceso en el que digas, sí, estoy interesado en este coche. Máxima comodidad, máxima velocidad, máximo confort y privacidad y cero molestias. Eso solo con carwow.es. En el último medio año hemos publicado al menos 5 vídeos sobre el precio de los combustibles en este canal, en el que os hemos ido contando paso por paso lo que estaba sucediendo y también cuáles son todos los factores que inciden en el precio del combustible. El precio del barril de Brent, el precio de la materia prima, en definitiva, es un indicador muy importante, y ya sabéis eso del efecto cohete y efecto pluma, por el que cuando sube el precio del barril del petróleo, enseguida suben los precios del combustible, y cuando baja cuesta mucho más que esa rebaja se traduzca en una reducción del precio en las gasolineras. Este asunto, que parece tan sencillo, es tremendamente complejo, y nos estamos encontrando ahora con un fenómeno que se lee mucho en las redes sociales, y una queja muy importante que hay en las redes sociales respecto a cómo teníamos el precio del barril de Brent en el año 2008-2009, que estaba más o menos al precio que está ahora. Llegó a estar por encima de los $120 por barril, cosa que está sucediendo también ahora mismo. Y hacemos una comparativa y decimos, ¿qué está pasando aquí? Antes teníamos el combustible a 1 euro y pico, y ahora lo tenemos al doble. Bueno, una de las cosas que está pasando, y no es este vídeo desde luego para justificar cómo están los precios de los combustibles, de hecho sacamos no hace mucho un vídeo que realmente pone el dedo en la llaga de qué es lo que está ocurriendo con los precios de los combustibles, pero hay un factor muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta de cara a justificar este precio, y es que justamente los barriles de petróleo de referencia que compramos en Europa los compramos en dólares, y por lo tanto la relación entre el valor del euro y el dólar juega mucho a favor o en contra del precio que finalmente tenemos en las gasolineras. No es lo mismo lo que estaba ocurriendo hace unos años, que estábamos protegidos porque el dólar estaba mucho más débil que está ahora, y en esa relación entre el euro y el dólar muchas veces, como digo, nos perdemos. No es la misma una situación en la que puedes cambiar un barril de Brent $120 a aproximadamente 75-80 euros por la relación que hay entre el valor de una moneda u otra, que prácticamente que el precio del dólar y el euro estén equiparados, y ahora mismo estamos en una situación en la que estamos pagando más de 110 euros por cada barril, o sea que ahí hay un factor de aumento del coste muy importante. Pero evidentemente, si no tenemos en cuenta esto, no vamos a poder entender por qué el combustible está tan caro, pero no es el único fenómeno que lo explica todo. En este canal os hemos explicado también la importancia que tienen los biocombustibles, que están también disparados y que la Unión Europea mete cada vez con más porcentaje tanto en la gasolina como en el gasoil, y esto acaba haciendo que aumente el precio artificialmente del combustible, puesto que no depende del barril de petróleo, sino que depende de otros mercados, y de paso también favorece mucho, como hemos estado viendo y contando en el canal, el fraude en determinadas gasolineras que acaban evadiendo impuestos o saltándose la normativa para poder comprar el combustible más barato. E igualmente también la inflación, que también juega en contra del precio de los combustibles todos estos tiempos. Pero evidentemente también ocurre con el petróleo, que somos muy inelásticos, en el sentido de que no es el tipo de bien que puedes dejar de consumir cuando sube mucho el precio, porque es una commodity absolutamente necesaria para que el mundo siga funcionando, y evidentemente también a río revuelto ganancia de pescadores. Y tenemos actualmente una situación verdaderamente grave con el asunto del petróleo, puesto que, como sabéis, hay una guerra entre Rusia y Ucrania, una invasión, y Europa ha decidido sancionar de muchas maneras distintas a Rusia y, entre otras, intentar empezar a cerrar el grifo
tanto del gas como del combustible. Y aquí hay una auténtica guerra económica, un auténtico pulso de a ver quién resiste más si Europa poniendo sanciones que nos perjudican y mucho, ya lo estamos viendo, a la hora de poder llenar los depósitos de nuestros vehículos o de poder pagar la factura de la electricidad, y por parte de Rusia de todo el dinero que deja de ganar con las sanciones que le está poniendo Europa. Y está ocurriendo una cosa muy interesante y llamativa, un efecto dominó, en el que a la hora de comprar el combustible nosotros podemos elegir entre gasolineras, pero queridos amigos, tenemos un número limitado de refinerías de donde sale el petróleo. Y aquí tenemos uno de los problemas más importantes que hay. ¿Qué es lo que está pasando con las refinerías y quién es el propietario de estas refinerías que en última instancia, vendiendo la materia prima a las gasolineras, es quien decide a qué precio parte, a qué precio base tenemos para que luego las gasolineras apliquen sus márgenes a la hora de que nosotros podamos repostar? Y aquí hay un tapón muy importante porque tenemos una situación en la que, teniendo en cuenta que hemos dejado de comprar un montón de petróleo a Rusia, se está reorganizando el mapa de la compraventa de petróleo a nivel internacional. Y hay algunos países que están haciendo maniobras, como China o como por ejemplo la India, para comprar el petróleo de Rusia, que nosotros no estamos comprando, comprándoselo además teniendo en cuenta que los precios están disparados con un descuento, pero con un precio que es muy favorecedor para Rusia. De hecho, Rusia está pudiendo vender ahora el petróleo que no nos vende a nosotros más caro de lo que nos lo vendía a nosotros, puesto que los precios están muy altos en un momento a nivel internacional en el que hay mucho apetito, mucha voracidad por consumir petróleo y la oferta no llega casi a cumplir con toda la demanda, y eso hace que los precios estén escalando. Y están pasando cosas muy llamativas, un fenómeno doble del que no se habla mucho. En primer lugar, está ocurriendo, por ejemplo, que las refinerías de la India, por ejemplo, están trabajando a destajo con el petróleo ruso que nosotros estamos dejando de comprarles y que luego nos vende a nosotros refinado a través de la India. Una situación bastante kafkiana y absurda que está sucediendo actualmente y que debería de hacernos pensar, porque resulta que ese crudo que no le compramos, como digo, a Rusia, al final nos acaba llegando con un sobreprecio muy importante, en parte desde la India. Y en segundo lugar, también estamos en un contexto mundial, y esto sería ya una cuestión más de Antonio Turiel y de geopolítica, más que de la automoción, pero hay un contexto en el que las petroleras, sabiendo todo lo que viene y todo lo que está ocurriendo, están dejando de invertir tanto en la búsqueda de petróleo bajo tierra como también en las refinerías. No hace mucho, hace unos meses, en Marruecos se cerraba la refinería más importante del país por una serie de problemas económicos, de desdichas, corruptelas y una serie de cuestiones también de tipo industrial y nacional que no a priori afectan mucho ni son fáciles de explicar desde el punto de vista español. Pero está habiendo también desinversiones en las refinerías y el mundo, en definitiva, cada vez va un poquito más justo a la hora de poder conseguir petróleo barato y a la hora de poderlo refinar de una manera barata también. Y en ese contexto, si tenemos un aumento fuerte de la demanda y hay escasez del recurso, en este caso los combustibles refinados, lo que hace inevitablemente todo esto, con además el problema de la guerra, es que el precio suba y no pare de subir. Y se está hablando ya directamente y definitivamente de precios con el barril de Brent alrededor de los $150, podría ser un tope del precio a partir del cual ahí ya todos los sistemas se cayeran y la economía también, en un verano muy caliente en el que algunos economistas expertos están hablando ya del último verano. ¿Qué es esto del último verano? Bueno, pues digamos que muchas personas van a hacer el último esfuerzo para poder salir de vacaciones, para poder disfrutar del verano, a pesar de que los precios de todo tipo y la demanda están completamente disparados. Quiere esto decir que la mayoría de los ciudadanos, al menos en España, parece ser que 200, 300, 500, 600 euros más, si hay que gastarlos para poder salir de vacaciones y disfrutar de unas vacaciones en el país como Dios manda, están dispuestos a gastarlo. Quiere esto decir igualmente que no parece que la demanda de petróleo vaya a descender, sino todo lo contrario, y ya sabéis que en operaciones salida, en momentos de verano, suele ser el momento en el que más suben los precios de combustible cuanto más personas hay en la carretera. Así que la gran pregunta es si vamos a llegar a ver los 3 euros en los casilleros de las gasolineras del país. Bueno, pues yo directamente no te puedo decir si va a pasar o no, pero sí te puedo decir que la patronal de los distribuidores de petróleo, que no son las grandes corporaciones, ya han avisado de que esto puede suceder, de que va a ocurrir, y han puesto incluso en alerta a los autónomos. Vamos a ver, porque ya empieza a haber otra vez convocatoria de movilizaciones por parte de los transportistas respecto al precio del petróleo. Vamos a ver qué pasa con la ayuda del Estado, que se ha demostrado absolutamente inocua, inane, para la situación que tienen la mayoría de los bolsillos, e igualmente también vamos a ver hasta qué punto se fuerza la máquina, se tensa la cuerda. Personalmente, yo no sé si vamos a ver el 3 en el casillero de las gasolineras, quizá a lo mejor puntualmente la 98 sí que la vamos a ver, pero sí que tengo clarísimo que este verano, en los momentos más importantes de tránsito, de circulación,
porque se mueven más millones de personas, las gasolinas y los petróleos refinados para hacer gasoil van a estar más cerca del 3 que del 2 cuantitativamente a la hora de pasar por caja, y eso nos va a vaciar los bolsillos, pero al mismo tiempo también, con todo lo que viene para la economía, que eso ya lo dejamos para los que hablan de ese asunto o son expertos en el tema, no en automoción, dicen que vienen momentos duros a partir del invierno con todo lo que está pasando con la energía, con Rusia y también con la inflación. Así que esa es la situación, esto es lo que está pasando, estos son algunos de los motivos más importantes por los que el precio está subiendo y por supuesto también, ya sabéis, el refranero español nunca falla, a río revuelto, ganancia de pescadores. Nada más, queridos amigos, hasta el siguiente vídeo. Adiós.